Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Electromagnetismo 5, del año 2019. Selectividad física de Andalucía. Examen suplente de junio, opción A, ejercicio 2. Leemos el apartado A, el de teoría. Una espira cuadrada, situada en el plano vertical, se mueve horizontalmente, atravesando una región en donde hay un campo magnético uniforme perpendicular a la misma. Razone, ayudándose de esquemas, si se induce corriente eléctrica en la espira y el sentido de circulación de la misma cuando I, la espira está entrando en el campo, y la espira se desplaza en el seno del campo, y la espira está saliendo del campo. Bueno, este tipo de preguntas la han hecho ya bastantes veces, pero la redacción de este último año yo creo que es la peor con diferencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, parece ser que el campo podemos representarlo de esta forma. Tenemos aquí un rectángulo y en ese rectángulo estaría el campo eléctrico que está yendo hacia adentro. Y la espira vendría de esta forma. No sé si lo veis. Viene así, la espira entra en el campo, dentro del campo y sale del campo. Pero yo al principio había entendido que era, en vez de ser así, estaba así. Una espira en un plano vertical y que se mueve horizontalmente. Si este fuera el caso, sería totalmente diferente al que estamos indicando. Yo creo que al que se refieren es a este. Espira vertical que se mueve horizontalmente. Y el campo magnético la atraviesa así. Pero claro, si esto estuviera así, no lo atravesaría nunca. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que se debe mejorar, como siempre, la redacción de los ejercicios. Bueno, pues lo comentamos brevemente. Si es de esta forma, como estoy indicando, la espira al estar entrando dentro del campo magnético aumenta el flujo magnético a través de ella. Y por lo tanto se crea una corriente eléctrica que crea un campo magnético que se opone a la variación de flujo. Es decir, que como hay cada vez más campo magnético hacia adentro, tendrá que crear un campo magnético hacia afuera. Y por lo tanto el sentido de la corriente es el indicado aquí. Aquí no hay cambio de flujo y por lo tanto no hay corriente inducida y aquí estamos en el caso contrario al inicial. Estamos saliendo, está disminuyendo el flujo magnético y por lo tanto va a crear un campo magnético hacia adentro. Ya digo que otros años han puesto la misma pregunta pero con una redacción bastante mejor. Pausamos el vídeo y seguimos. Apartado B, lo leo. Una espira circular de 0,05 metros de radio está en un plano horizontal entre un dispositivo de imanes que crea un campo magnético vertical hacia arriba de 0,8 teslas. Si durante 5 por 10 elevado a menos 3 segundos se gira a velocidad constante el sistema de imanes, haciendo rotar 60 grados el campo magnético, calcule I, el flujo inicial y final que atraviesa la espira, y la fuerza electromotriz inducida en la misma, y la intensidad de corriente inducida si la resistencia del conductor de la espira es de 8 ohmios. Bueno, en primer lugar un pequeño esquema, la espira circular, horizontal y el campo magnético vertical. Y esto va a girar 60 grados. Lo mismo me da que gire la espira a que gire el campo magnético. ¿De acuerdo? El campo magnético va a pasar de estar perpendicular a formar 60 grados con el vector superficie. Radio de la espira 0,05 metros, ángulo que gira 60 grados. Datos, campo magnético 0,8 teslas, tiempo que tarda en girar esos 60 grados 5 por 10 elevado a menos 3 segundos, ángulo inicial 0 grados, ángulo final 60 grados. Por lo tanto, incremento de phi, incremento del ángulo 60 grados, o lo que es lo mismo, pi tercios radianes. Vamos a calcular la velocidad angular con la que gira, o la espira o el campo magnético. En este caso sería el campo magnético, es delta de phi partido delta t. Pi tercio entre 5 por 10 elevado a menos 3, 209,44 radianes por segundo. Sabemos que phi, el flujo magnético, es el producto escalar de B por S, o lo que es lo mismo, módulo de B por el módulo de S por el coseno del ángulo. B por S por coseno de omega t. La fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. B por S omega, que saldría fuera de aquí, por el seno de omega t, con signo negativo. Ese signo negativo, con este signo negativo, se contrarresta y me quedaría positivo. Por lo tanto, ya digo que sería B, que es constante, S, que es constante, omega, que sale fuera, y la derivada del coseno, que es seno. Aquí lo conocemos todo. B es 0,8, la superficie es pi r cuadrado, omega la hemos calculado a 109,44 y seno de omega t,
omega es 209,44 y T es el tiempo. Entonces, fijaros que la fuerza electromotriz depende del tiempo, en voltios, evidentemente. Hago toda esta operación, me sale 1,316 y por lo tanto la intensidad de corriente, que es la fuerza electromotriz dividido la resistencia, también depende del tiempo. ¿Qué es lo que estoy yo suponiendo que querían preguntar en este problema? Que cambiaban no de una forma regular la velocidad angular, sino el ángulo, y que por lo tanto podemos aplicar en vez de derivadas, incrementos. Lo explico ahora más adelante en otra forma de hacer el problema. Bueno, en primer lugar, FISU 1 y FISU 2 también me lo preguntaban. Sería B por S coseno de 0 y B por S coseno de 60. Coseno de 0 y coseno de 60. Me dan estos dos valores, 6,28 por 10 elevado a menos 3 Weber y 3,14 por 10 elevado a menos 3 Weber. Pero ya digo que me da la sensación que lo que preguntan es que supongamos que la variación de flujo es de una forma regular. No el ángulo, sino el flujo. Y por lo tanto podría poner menos incremento de flujo partido incremento de tiempo. Y me daría 0,628 voltios. La intensidad dividimos por la resistencia y me da 0,0785 amperios. Pero esto yo creo que está mal. Porque si la velocidad de giro es constante, la variación del flujo no es constante. ¿De acuerdo? Seguiría una fórmula sinusoidal, como vemos aquí. La fuerza electromotriz dependería del tiempo. Bueno, pues de estas dos formas lo he hecho. Yo creo que la forma correcta es la primera. La fuerza electromotriz depende del tiempo y por lo tanto la intensidad de corriente también depende del tiempo. Pues nada más, con esto se acaba el problema, que como ya digo, la redacción de los problemas de física deja muchísimo que desear, muchísimo, porque yo creo que esto no es lo que pide. Creo que lo que pide es esto de aquí, o lo que intentan pedir es esto de aquí. Pues nada más, hasta luego.